Saludos amigos de la comunidad de Ecuador Inmediato Premium. Hablemos de historia. El país puede tener memoria para pensar que la vicepresidencia es tierra fértil para las traiciones. Larga historia tenemos para contar de lo que ha sido una especie de campo minado en el cual, eligiendo presidente y vicepresidente de la República, el segundo mandatario ha sido siempre motivo de la traición y hay muchos ejemplos para darlo. No soy desmemoriado y se los digo con toda la claridad del caso. Quizás la primera traición vicepresidencial que se recuerde fue allá en los 60s, cuando José María Velasco Ibarra sería elegido en su cuarto velasquismo, junto con Carlos Julio Arosemena Monroy. Sí, Arosemena Monroy le traicionó a Velasco Ibarra y se hizo con el cargo de presidente de la República. Todo fue por no romper con Cuba. Velasco Ibarra no quiso romper con Fidel Castro y asusado desde la embajada norteamericana en Quito, Carlos Julio se alzó con el poder. Pero él tampoco pagaría de manera adecuada esa traición. Porque años después, a 1963, fue traicionado por su vicepresidente Reinaldo Barea Donoso, agente de la CIA también y militar Reinaldo de mi alma, como le trataba el borracho. Y con ello se dio paso al triunvirato militar a la junta de Castro Gijón, Gándara Enríquez y Freire Pozo. Todo asusado por la embajada norteamericana en Quito. A 1968, para que logre el quinto velasquismo, se dio un proceso sui generis en el país. Se elegía presidente y vicepresidente, cada uno en su papeleta. Y mientras Velasco Ibarra tenía como candidato a Víctor Hugo Sicugret a la vicepresidencia, Andrés F. Córdoba, en cambio, tuvo a Jorge Zavala Vaquerizo. Ganaron en forma cruzada Velasco Ibarra y Jorge Zavala. Zavala siempre fue un respetabilísimo abogado guayaquileño, un hombre brillante dentro del campo de la ciencia penal, que al enfrentarse a la circunstancia de gobernar con Velasco Ibarra, se vio humillado por que no le quiso dar funciones, ni siquiera le dio un escritorio. Así de cruel fue la circunstancia. Y ahí surge entonces la frase de Velasco Ibarra que decía que elegir vicepresidente de la República era poner a un conspirador a sueldo del Estado Nacional. Sin duda alguna, Jorge Zavala Vaquerizo hizo un desempeño respetable ante la dictadura de Velasco Ibarra y en el año 1970 se fue. Vino la dictadura de Rodríguez Lara y luego la de la Junta Militar. Para 1979 ascienden al poder un binomio entre Jaime Roldós Aguilera y Osvaldo Hurtado Larrea. El trágico fallecimiento de el presidente Roldós motivó a que suba al poder Osvaldo Hurtado. Fueron un binomio muy respetable. Osvaldo Hurtado y Jaime Roldós cumplieron a cabalidad con sus funciones, sin ningún conflicto entre los dos. Y si la tragedia hizo que Osvaldo Hurtado sea presidente de la República, no estuvo libre de culpa porque los enemigos siempre le acusaron de aquello, del fallecimiento de Roldós. Nada de eso puede ser comprobado ni cierto. Pero en ese momento, cuando arreciaba la oposición, eligieron a León Roldós Aguilera como vicepresidente de Osvaldo Hurtado en 1981. Y también se desató tormenta por la vicepresidencia. Mal se llevaban entre los dos. Se disputaban hasta la silla que se debía ocupar en el despacho de Carondelet cuando le tocaba reemplazar a León Roldós frente a Osvaldo Hurtado. Momentos difíciles, desagradables, cruentos. A 1984 sube al poder León Febres Cordero. Indómito y de mal carácter el hombre, había elegido a un político muy hábil como el doctor Blasco Peña Herrera Padilla. Peña Herrera
a diferencia de León Febres Cordero, tuvo un desempeño muy respetable dentro de su cargo, pero no estuvo exento del conflicto vicepresidencial. Y en enero de 1987 se dio el ataque en Taura, que humilló a Febres Cordero porque los militares terminaron pateándole en el trasero, mientras que ocupaba el cargo temporalmente Blasco Peña y se negó a declarar la vacancia de la presidencia. Mantuvo su lealtad, fue firme, pero Febres Cordero fue llevado a la calentura, mentalmente hablando, de una cabeza de termocéfalo que acusó a Peña de la traición. Años después tendría que admitir que se equivocó. Blasco Peña nunca le traicionó. Quizás uno de los binomios que siempre tuvo un desempeño respetable y en cumplimiento de sus funciones no tuvieron sombra de duda fue el de Rodrigo Borja con Luis Parodi Valverde. Elegido como vicepresidente, un ex rector de la Escuela Politécnica del Litoral, un ingeniero reconocido, Parodi era realmente la figura complementaria de un Rodrigo Borja que se manejó en el poder de manera impecable. Por ello, no sería precisamente recordado Luis Parodi, porque su figura fue la de un técnico al frente de funciones encargadas por Rodrigo Borja, que las cumplió a cabalidad. No faltaría, sin duda alguna, la intriga, pero nunca logró ningún tipo de efecto en Parodi. 1992. Binomio presidencial y vicepresidencial, pues sí. Sixto Durán Ballén con Alberto Dajic. Fue un desempeño tumultuoso, desagradable. Mientras tenías a un Sixto Durán como un hombre que trataba de ser respetable, por atrás Alberto Dajic era sorprendido por sus enemigos políticos que le encontraron que usaba los gastos reservados hasta para pagar las cuentas del supermercado, o si intentaba comprar Radio Democracia. Sí, miserable la situación. El señor Dajic terminó jugando a Costa Rica y Sixto Durán Ballén trató de sobrellevar las cosas de manera inapropiada hasta el final de sus días en la presidencia de Ecuador. La sombra de la traición de haber faltado a su palabra nuevamente imperó en ese campo. La elección de otro binomio presidencial y vicepresidencial motivaría el escándalo. Abdalá Bucarán llegó con Rosalía Arteaga, la primera mujer como vicepresidenta. Y la traición se hizo evidente según lo ha denunciado Bucarán. Rosalía Arteaga prefirió desde el principio tumbarle al expresidente. Y en efecto lo lograron, le dieron un golpe de Estado y Rosalía quiso asumir la presidencia de la República, pero no le permitieron. Y no le permitieron porque no constaba dentro de la nomenclatura constitucional esa posibilidad de sucesión. Le arrebataron el cargo y la maltrataron hasta la humillación. Ella dice que fue la primera presidenta de Ecuador, pero por 3 días no se puede asumir la presidencia de Ecuador. Fue una pantomima desagradable y la sombra de duda y la traición quedaron marcadas en el espacio histórico del país. Para 1998, la elección cundía inmediatamente para poner en el cargo a Yamil Maguad. Yamil Maguad, como todos conocemos, hizo un mal gobierno. Un gobierno que le terminó quebrándole al país. Y cuando los militares junto con los indígenas le dieron el golpe de Estado para enfrentar la grave crisis que vivía el Ecuador en el año 2000, fue la sucesión constitucional la única salida que tuvo el país para enfrentar entre la quiebra bancaria y la dolarización. Y fue el nombre de Gustavo Noboa Bejarano. Hombre probo, sin duda alguna, de impecable presencia en el país en ese momento. Todos lo vieron como la solución.
tanto los militares, las fuerzas políticas y hasta los enemigos del binomio, que reconocieron en Noboa la alternativa para sucesión en el cargo. Se cumplió con la ley, nada más que aquello. Tengo relatado esa sucesión presidencial en mi libro Los golpes del poder al aire. Al 2002, una vez que terminó Gustavo Noboa su desempeño en el cargo, se eligió al binomio de Lucio Gutiérrez junto a Alfredo Palacio para el desempeño de esas funciones. Y otra vez la traición, una traición desembosada, una traición muy miserable, por cierto, ¿eh? Lucio Gutiérrez buscó escoger en Alfredo Palacio un tipo leal al que no lo conocía. Y puedo decirles con testimonio de cargo, que nunca supo quién era. Y una vez elegido, la conspiración se puso en marcha. Alfredo Palacio conspiraba sin vergüenza alguna, públicamente, y lograron tumbar a Lucio Gutiérrez. ¿Cómo? Con una figura que realmente da para la risa. Abandono del cargo, decían los socialcristianos encabezados por una histérica Cintia Viteri, que se tomaban el poder para colocarle a una figura de pantomima, como Alfredo Palacio. Palacio hizo un pésimo gobierno, un funesto precedente que ya terminó por destruir la institucionalidad del Ecuador. Fíjese en cómo la historia de las traiciones ha avanzado a ese nivel. Traición tras traición. Al 2007 llega al poder Rafael Correa Delgado, en compañía de Lenín Moreno Garcés. Durante el primer mandato, entre el 2007 al 2013, Lenín Moreno tuvo un desempeño respetable, tanto que terminó en ejercicio del poder con cerca de un 95% de aprobación. Era una figura reconocida, carismática, vale la pena decirlo. Mas, una vez retirado de la vicepresidencia, se fue a Suiza como enviado especial para las discapacidades por el secretario de Naciones Unidas. Se dice que desde ahí se corrompió y cuando regresó al ejercicio de la presidencia, su desempeño fue miserable. Y ahí vino la traición. Para el 2013, Rafael Correa eligió a su ministro de Energía en la persona de Jorge Glass Espinel como vicepresidente. El desempeño eficiente, respetable, sin traición entre los dos. Hasta ahora dura una relación, pese al infortunio, a la cárcel y al destierro. El problema no fue Jorge Glass. El problema fue que dentro de Alianza País se desataron las envidias por haber elegido a ese candidato y las traiciones fueron dentro de sus filas para atacarle a alguien que no podía desempeñar una función tan respetable y tan digna sin contar con que dentro de sus filas las traiciones serían duras, muy duras. Al año 2017, para elegir un nuevo presidente y vicepresidente, Lenín Moreno escogió a Jorge Glass. Él le llamó. Para luego, ya en el poder, ejecutar la traición en contra de la Revolución Ciudadana, pactar con fuerzas políticas oscuras, sumarse al anticorreísmo ampón y quitarle el cargo a Jorge Glass para luego enviarle a la cárcel, inculpándole de todo. Pero no la pasaría tan bien tampoco Lenín Moreno. Como vicepresidentes, tuvo dos figuras impresentables. Otto Sonnenholzner, que se pasaba más tiempo en las fotografías y por eso su fracaso político en las elecciones fue notorio. La gente le repudió y le dio una votación de vergüenza, al igual que María Alejandra Vicuña, que está ahora con orden de prisión por diezmos
en la asamblea donde ella desempeñó alguna vez una función. Qué triste papel la de los dos en una vicepresidencia igual plagada de traiciones. Y llegamos a, claro, Guillermo Lasso junto a Alfredo Borrero. Pobrísimo papel el de Borrero. No hizo nada. Ni siquiera tuvo la audacia de traicionar. Nada. Hombre inútil, mediocre, de mal estirpe. El fulano políticamente no significa en el Ecuador absolutamente nada. Y Lasso dictó la muerte cruzada para la elección de esta última pareja presidencial que llegó por equilibrio de fuerzas entre Daniel Noboa y Verónica Abad. Viendo el espectáculo que vemos, nadie sabe cómo eligió Daniel Noboa a Verónica Abad, o si le hacemos caso a la señora, ella dice que ella le escogió a Daniel Noboa. Lucha de poderes y lucha de traiciones. El desempeño hasta este momento es funesto. Ya veremos el final de aquello. Pero como vemos, la historia de las traiciones en el Ecuador ha sido, es y será tierra fértil para aquellos que, una vez que llegaron al poder, traicionan a su binomio, traicionan a las fuerzas políticas, traicionan a sus votantes. Y los gratos ejemplos que tenemos de lealtades y valores han sido perseguidos por ello más bien. Triste historia para el Ecuador. He formulado este comentario para ser compartido con todo nuestro público, pidiéndoles las disculpas del caso porque me encuentro seriamente afectado por la gripe. Y por eso no he podido hacer el programa en directo de este sábado, pero quisiera que lo tomen en compensación para nuestros queridos amigos en esta ausencia que me tienen en estos días cuidándome de la enfermedad. Pero vamos, hay mucho todavía por contar en la historia de nuestra patria. Esto es Ecuador Inmediato. Yo le pido que se afilie a Ecuador Inmediato Premium, que nos apoye. Ayúdenos. Ayúdenos a seguir contando la historia. Afíliese a Ecuador Inmediato Premium. Por $3.99 mensuales. Por favor. Denos un clic en gracias, denos un like y permítanos seguir adelante. Ecuador Inmediato, 19 años. Yo sigo luchando por la vida. Agua de Quito mantiene operativos los sistemas de la red de alcantarillado del Distrito Metropolitano de Quito. Mensualmente limpiamos 1.200 sumideros, reemplazamos 560 rejillas de alcantarillado. Además, monitoreamos las 138 estructuras de captación de quebradas para reducir riesgos frente a la llegada del invierno. Haz tu parte, no botes basura en las calles, quebradas y sumideros. Trabajamos las 24 horas al día para mejorar la calidad de vida de los quiteños. Con tu apoyo y cuidado, Quito renace. Quito, Alcaldía Metropolitana.